Para repasar brevemente, porque pasó un fin de semana, yo sé que un fin de semana no es lo mejor que le puede pasar a nuestras neuronas en general. Lo que estuvimos viendo la clase pasada, que fue la intención, el propósito de la clase pasada era hacer un repaso de las cosas que necesitamos, de los conceptos y de las metodologías que necesitamos de aplicaciones de la derivada para empezar el cursado de Matemática 2 con soltura. Entonces estuvimos viendo, analizando cómo podíamos extraer información, diferente tipo de información, a partir de funciones velocidades, pero sobre la función original, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos este ejemplo? Que teníamos graficada la función velocidad, que era la derivada de la temperatura, y queríamos extraer información sobre qué le pasaba a la temperatura, ¿sí? ¿Qué le pasaba a la velocidad? Vemos que crece, después se hace negativa. O sea, eso lo podemos leer directamente. Lo que queríamos era, a partir de este dato, extraer información, pero no sobre esta función, sino sobre la temperatura que le da origen. Entonces empezamos a ver varios casos y descubrimos que había algunas funciones velocidad que eran muy convenientes desde la perspectiva numérica, de cálculo, que eran las constantes, ¿se acuerdan? Cuando las velocidades las podíamos pensar en tramos constantes, lo que llamábamos funciones escalera, en general podíamos extraer información de manera sencilla. Por ejemplo, si decíamos que durante 2 horas un autito se movió a 60 kilómetros por hora de forma constante, y eso es importante, podríamos multiplicar este delta tiempo, cuánto duró ese movimiento, por esa velocidad constante, o sea, 2 horas por 60 kilómetros por hora, ahí obteníamos 120, ¿y eso qué representaba? Ese número. ¿Cómo lo leíamos? Si hablábamos del movimiento de un móvil. ¿Ese 120 qué era? ¿Era una velocidad? Era, perfecto, era un desplazamiento, ¿no? Era cuánto se había desplazado ese móvil durante esas 2 horas. En esas 2 horas, ¿bien? O sea, o luego de esas 2 horas, dicho mejor. Y así lo podíamos hacer con todos los casos. Y ese valor era una información, nos aportaba información exacta. ¿De acuerdo? Ahora, cuando esa razón de cambio ya no era constante, ahí todo se complicaba. Bien, porque no podíamos hacer esa multiplicación sencilla de velocidad por delta tiempo, porque acá no teníamos una función constante. Bien, no podíamos asegurar que iba a mantener esa misma velocidad en todo ese periodo. Entonces, ¿qué estrategia usamos acá para resolver este problema y sacar información cuantitativa sobre la temperatura? ¿Se acuerdan? Bien, ahí lo que hicimos fue, bueno, metámosle arriba una constante. Bien, o sea, en vez de trabajar con esta, que es no constante, usamos una función escalera inventada por nosotros, que básicamente se la superpusimos donde más o menos a ojo veíamos. Entonces, lo que hacíamos era obtener la información de ese cambio de temperatura, pero ahora aproximado, ya no iba a ser exacto, porque no estamos usando la función real, sino una función que a ojo vimos que es parecida. ¿De acuerdo? Ahí terminamos la clase pasada. A eso se le llama proceso de aproximación. Lo que acabamos de hacer históricamente fue muy importante. Este proceso fue generado más o menos fines del siglo XVI y fue la primera aproximación que se tuvo históricamente a lo que hoy conocemos como cálculo. Surgió incluso antes de la idea de derivada. O sea, esto se hacía sobre una función cualquiera. Y después, ya vamos a ir viendo en las próximas clases, cómo se empezó a mezclar este concepto con otros que fueron surgiendo luego para generar lo que ahora llamamos cálculo diferencial e integral, que es como un gran cúmulo de conocimiento relacionado entre sí. ¿Sí? Nos faltan varias clases para llegar ahí. Pero ahora lo que vamos a hacer esta clase, la idea de esta clase, es todo lo que vimos el otro día, o sea, este proceso de vamos a subdividir, a generar la función escalera, a hacer esos productos, todo eso que vimos y que lo estuvimos haciendo intuitivamente,
lo vamos a formalizar. Le vamos a poner nombre, vamos a, digamos, a pensar cuándo se puede, cuándo no, cuál es la mejor manera de hacerlo. Ese es el objetivo de esta clase. ¿Bien? Así que vamos a trabajar también con un problemita, pero ya el problema es básicamente, es muy parecido a lo que vimos. Lo importante ahora es que focalicen en la formalización y en lo simbólico. Ya, ahora aparecen cosas simbólicas, bueno, la matemática es así, tiene su propio lenguaje. Bien, entonces, miren, acá lo que tenemos, se ve como que tienen que usar la imaginación, pero bueno, tenemos esta función h, que está ahí graficada, que puede representar diferentes cosas. Aquí vamos a pensarla como que representa la velocidad de un camión. ¿Bien? Acá tenemos la variable que no se ve, pero es t, está medida en segundos, entre 0 y 120. Y acá tenemos la variable b, velocidad, en metros sobre segundo, que va entre 0 y 50. ¿De acuerdo? Ya sé que no lo veo yo que lo tengo a 1 metro, me imagino atrás. Es un píxel. Bien. Ahora, de acá podemos sacar un montón de información sobre el movimiento de ese camioncito. Por ejemplo, se mueve durante 120 segundos. ¿Estamos de acuerdo? No cambia el sentido de movimiento. ¿Dónde vemos eso en el gráfico? ¿Cómo podemos asegurar que el camión se está moviendo en un cierto sentido y no cambia el sentido, no vuelve? Bien, no hay un cambio de signo, ¿no? O sea, siempre es positiva, siempre esa velocidad es positiva, no pasa a ser negativa, por lo tanto, eso se acuerdan que lo interpretábamos como que se movía en sentido opuesto. Bien. Después, se está moviendo al iniciar la medición. ¿Dónde vemos eso en el gráfico? Bien, en la línea de origen. O sea, inicialmente se mueve a 50 metros sobre segundo, entonces se está moviendo al empezar la medición. Está frenando. ¿Dónde vemos que está frenando? ¿Cómo interpretamos eso en el gráfico? ¿Cómo? Bien, que el gráfico es decreciente. ¿De acuerdo? Al ser decreciente, la velocidad está disminuyendo, o sea que está frenando. Y está frenando hasta detenerse. ¿Cómo sabemos que frena hasta detenerse? Bien, que la velocidad final llega a 0, ¿no? Bien. Su velocidad es variable. ¿Cómo vemos que la velocidad es variable? ¿Qué significa eso? Bien, que no es una gráfica constante, ¿sí? La velocidad a diferentes tiempos tenemos diferentes velocidades, es variable. Y después esto que no lo voy a ver en mucho detalle, pero ustedes esto lo trabajaron bastante con aplicaciones de la derivada, su velocidad media no es igual a su velocidad instantánea. Bien, su velocidad media, ¿cuál sería? Bueno, ¿cuál sería más o menos el promedio de todos estos valores de velocidad? ¿De acuerdo? Ahora, su velocidad media, supónganse que es más o menos 25, por una suposición. ¿Sí? O sea, sería la velocidad promedio de todas estas. Tiene que ser menor a 50 y mayor a 0. ¿De acuerdo? ¿Es igual a su instantánea en todos los puntos? No, si fuera así sería una función constante, ¿no? Si siempre tuviese la misma velocidad promedio en todos los puntos. Pero bueno, no me voy a detener en eso, no me interesa hoy. Entonces, este es nuestro caballito de batalla. Con ella vamos a trabajar y vamos a intentar sacar información. La presentación no está siendo muy gentil conmigo hoy. Entonces, básicamente, acá lo que nosotros tendríamos sería este sería el camioncito, se movería en ese sentido, sabemos todo esto, ¿no? Que se mueve desde tiempo 0 hasta tiempo final 120, que cuando empezamos ya se está moviendo, o sea, acá está detenido porque ahora quiero que lo vean, ¿no? Pero deberíamos imaginarlo que ya se está moviendo, va a frenar hasta detenerse, ¿bien? Con velocidad distinta, o sea, variable, es decir, no va a ser siempre la misma velocidad, no lo voy a ver como si fuera un móvil que se mueve en un movimiento uniforme. Entonces, ¿se imaginan en su cabeza cómo es el movimiento si este fuera el camioncito? O sea, si yo ahora le doy play, por Dios, tengo 80 años, bueno, si ahora le doy que se mueva el camioncito,
¿Se imaginan cómo haría ese movimiento? Bien, empieza más rápido, termina más lento y se detiene, ¿no? Vamos a ver. Sería algo así. ¿De acuerdo? No sé si todo el mundo se lo imaginó de esa manera. Vamos otra vez. Empieza más rápido, va disminuyendo la velocidad, cada vez más lento, más lento, más lento, hasta que se detiene. Eso sucede en 120 segundos y va desde una cierta posición inicial a una cierta posición final. ¿Cuánto vale esta posición inicial? O sea, si tuviéramos en el eje X donde empieza a moverse el camión, ¿cuánto vale en metros? ¿Cero? ¿Dónde lo ven? Pero está. O sea, ¿dónde ven cuánto vale X0? Bien, no tenemos ese dato, ¿eh? O sea, acá, si ustedes están, siempre que vemos el X sub 0, uno viene acá, ¿no? Sobre el eje de las ordenadas. Pero este eje se refiere a T0. O sea, ahí sí sabemos que el T0 es 0, que el tiempo inicial es 0, ¿de acuerdo? Ahora, la posición no la conocemos. De hecho, tendría que ser un dato, nos tendrían que dar ese dato. Bueno, empieza a moverse en el X que yo considero 0. O empieza a moverse en el X que yo considero 37 metros, podría pasar. O empieza a moverse en el X que yo considero menos 32. ¿De acuerdo? ¿Y el X final? ¿Cuál es? X0 más este cambio. Bien, perfecto. Genial. Ahora, ¿conocemos este valor? Tampoco, ¿no? O sea, y de hecho ese valor depende del X0. ¿Estamos de acuerdo? Si yo empiezo en 0, el X final va a ser un cierto valor. Ahora, si yo en vez de en 0 empiezo en 37, obviamente ese valor va a ser otro. ¿Estamos de acuerdo? Y si empiezo en 32 va a ser otro. Y también acá lo que podríamos pensar es en el delta X. ¿Qué sería el delta X? ¿Cuánto cambió la posición? ¿No? O sea, sería esta distancia que tenemos acá. ¿Conocemos esa distancia? Con los datos que tenemos ahora, por ahora. Bien, podríamos aproximarla con lo que vimos el otro día. Pero ahora la conocemos, no. Tenemos tres incógnitas ahí, tres datos que no conocemos. Conocemos un montón, conocemos el tiempo inicial, el tiempo final, la velocidad inicial, la velocidad final, un montón de cosas conocemos. Pero hay otras que no. Por ejemplo, la posición inicial, la posición final y el cambio de posición entre ellas. Esos son tres datos que no tenemos. ¿Bien? Entonces, todo esto no sabemos del movimiento del camión. Posición inicial, final, la ley algebraica, o sea, no sabemos qué tipo de función es esta. ¿Qué tipo de función creen que es? De las que ustedes conocen, de las elementales. Exponencial, puede ser una exponencial negativa, ¿no? Puede ser una cuadrática, puede ser una hipérbola también. ¿Bien? ¿Lo sabemos? No lo sabemos. ¿Podemos saberlo? Tampoco. Bien, ya tenemos que empezar a tener conciencia de que la mayoría de las gráficas no vamos a poder saber qué tipo de función son. Muy pocas. Las constantes, las lineales, y hasta ahí nomás. Bien, si no me tienen que dar más información, me tienen que decir es un arco de parábola. Si no, no lo voy a poder reconocer a ojo. Bien. ¿Y cuánto avanza? O sea, ese delta X. Bien. Entonces, como dijimos recién, lo que podemos hacer es, para calcular alguno de estos datos, lo que podríamos hacer es reemplazar h por una función escalera, por una función constante a tramos y ver qué pasa. ¿Cuál de estos datos vamos a obtener si hacemos eso? Si reemplazamos la velocidad por una función escalera y hacemos lo que hicimos la clase pasada, esa velocidad constante por cada uno de los delta t's. Va a ser una aproximación de delta x. ¿De acuerdo? Es decir, lo que vamos a obtener ahí es cuánto se desplazó. ¿Vamos a conocer cuál es su posición inicial? No. Y final, lógicamente, tampoco. Entonces,
esta estrategia lo que me va a servir es para encontrar cuánto avanzó, aproximar, ni siquiera lo vamos a hacer exactamente, cuánto avanzó. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, esto tiene que aparecer despacito, de a poquito. En general, ahora va a aparecer todo así porque PowerPoint está funcionando horrible. Así que perdón por el daño psicológico que le va a producir. Bien, entonces, fíjense que ahora lo que hicimos fue, yo propuse, como reemplazo de esta función h, una función h asterisco. ¿Qué es esa función h asterisco? Bueno, lo que yo considero a ojo una buena aproximación de la función h. ¿Bien? Y ya que está, ya que lo voy a hacer a ojo, voy a proponer, voy a cometer error, lo que hago es intentar usar una que sea conveniente para mí. Y ya vimos que las que son convenientes son las constantes a tramos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que acá genero un tramo constante en 35 para los primeros 40 segundos y un tramo constante en 10 para desde 40 hasta 120. ¿De acuerdo? Entonces, ya esto lo vimos el otro día. El delta X entre 0 y 120 yo lo puedo aproximar haciendo esta sumatoria, que también vimos este símbolo el otro día, que tiene dos partes distintas, bien, que va desde la parte 1 hasta la parte 2, y cada una de ellas, cada uno de esos sumandos, lo voy a pensar como el producto de la velocidad constante, que yo delimité, por la duración de ese proceso, el delta t. ¿Bien? Entonces, en el primer caso sería 35 metros sobre segundo, que es la velocidad constante, por cuánto tiempo duró ese proceso constante, 40 segundos, ¿bien? Que es lo que tengo acá. Más, este más viene de que es una sumatoria, ¿no? Más la velocidad constante del segundo, 10, por cuánto duró. ¿Sí? Fíjense que acá no aparece ni 40 ni 120, es la duración, es la resta entre ellos, ¿no? Es 120 menos 40. ¿Ok? Sí, obviamente si van teniendo dudas, vayan preguntando de esto, no intenta hacer una exposición en silencio. Entonces, acá fíjense que yo puedo cancelar segundo con segundo, me va a dar algo que tiene como unidad tiempo. Distancia, ¿bien? En metros. ¿Cómo voy a interpretar ese número? Como cuánto se movió ese camión en ese periodo de 120 segundos de movimiento. Aproximadamente. ¿De acuerdo? No es el valor exacto. O sea, no es exactamente, no es realmente lo que hizo el camión, o al menos no lo podemos asegurar. Es una aproximación que nosotros hicimos reemplazando esta velocidad por esta velocidad a tramos constante. Si hacemos esta cuenta, obtenemos 2.200 metros. Entonces, acá la pregunta que nos hacen es, bueno, ¿es 2.200 metros? No. Delta X, y fíjense que ya no tengo el asterisco, el delta X sería el real, es aproximadamente igual, y acá aparece este símbolo que es importante, aproximadamente igual a 2.200 metros. ¿De acuerdo? Lo que yo acabo de hacer no es un cálculo exacto, es una aproximación. ¿Cómo? No. No. Cuando uno quiere escribir simbólicamente que está aproximando algo, que el resultado es aproximadamente otro, el símbolo que más se usa es este. Es decir, bueno, estos dos resultados son cercanos, son aproximadamente iguales, pero yo no puedo asegurar que son iguales. La necesidad de poner el asterisco es para que estos dos términos ustedes vean que no son lo mismo. El delta X asterisco proviene de usar la función constante a tramos y el delta X proviene de usar la función violeta, que es la real. ¿De acuerdo? Entonces, para que vean que no son lo mismo. Son cercanos, pero no iguales. Ah, sí. Sí. Otra forma de escribir eso es, lo escribo acá arriba.
es delta X y como subíndice el periodo de tiempo. Bien, también lo van a encontrar así. Sería cuánto varió la posición del camión si me muevo en tiempo entre tiempo 0 y tiempo 120. Bien, es otra notación que también la van a encontrar. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Repito, esto es lo que hicimos la clase pasada. Ahora vamos a empezar a poner nombre a las cosas. Entonces, esta estrategia nos permite aproximar el cálculo del delta X, pero solo nos permite aproximar en ese caso. Bien, no sabemos si esa aproximación es buena, es mala, si está muy cerca del valor real, si está muy lejos, si es el valor real, porque quizá le pegamos y justo es 2200, puede pasar también, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo podríamos hacer para mejorar esa aproximación? Bien. Entonces, la estrategia que podríamos usar ahí sería aumentar la cantidad de escalones. En vez de usar 2 escalones, usar 4, 20, 100.000 escalones. Y ahí el error que cometeríamos sería cada vez menor. Y les muestro por qué. A ver, tengo ya graficada la otra. Sí. Miren. Tomemos este primer escalón. ¿Sí? O sea, que vale entre 0 y 40. ¿De acuerdo? La función real es este arquito. El arquito violeta. Y mi aproximación es este escalón rojo. ¿De acuerdo? En algún momento mi aproximación y la función real son coincidentes. ¿Hay en algún valor de tiempo donde mi aproximación justo le pegué y mi velocidad es igual a la velocidad real? Bien. En 20. En 20, acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, fíjense que entre 0 y 20 yo estoy subestimando la velocidad. ¿Se ve? Mi propuesta, que sería esta constante, menor, está por debajo, que la real. O sea, el camión se está moviendo a una velocidad más grande de la que yo creo. ¿Se ve? Mientras que entre 20 y 40 pasa lo contrario. Yo estoy sobreestimando la velocidad del camión. Yo digo que se mueve a una velocidad más grande de la que realmente se está moviendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese equilibrio es donde yo digo, bueno, se va a más o menos se va a compensar. El error que cometo de un lado se compensa con el que cometo del otro lado, porque en uno me va a dar menor a lo que yo espero, en el otro me va a dar mayor a lo que yo espero, entonces se compensa. ¿De acuerdo? No sé, obviamente, si se va a compensar, por eso digo que estoy cometiendo un error. Pero es mi idea, es mi estrategia. Ahora, por supuesto que, fíjense que el error que yo cometo, fíjense en tiempo cero, es bastante grande. Tenemos una diferencia de 15 metros sobre segundo en la velocidad. Estoy errando feo. ¿Bien? Mientras que en 40 también, más o menos es 22 y yo estoy diciendo que es 35 también. Estoy errando por 13 más o menos. ¿De acuerdo? O sea, más allá que yo intento que se compensen, los errores que cometo son bastante intensos. ¿Qué pasaría si en vez de tomar 2 escalones, por ejemplo, tomo 4? ¿Bien? Fíjense que acá lo que hice es, en vez de trabajar entre 0 y 40, trabajo entre 0 y 20, ahí tengo un escalón. Entre 20 y 40, ahí tengo otro. ¿Bien? Aumenté la cantidad de escalones. La estrategia es la misma. Fíjense que acá hay una parte donde lo real es mayor que lo que yo propongo y otra parte que sucede lo contrario. Pero la diferencia entre esas velocidades es pequeña, al menos es más pequeña. Ya no me estoy equivocando por 15, quizás me estoy equivocando por 10 o por 5. ¿Se ve? Entonces, ahí, aunque sigo aproximando, aunque sigo cometiendo error, la magnitud de ese error disminuye. ¿Bien? ¿Qué tanto me desvío del real? Está más
O sea, no sé si está más compensada. Es menor ese desvío. Entonces, en definitiva, al hacer esto con cada vez mayor cantidad de escalones ubicados de la mejor manera, lo que voy a tener son errores que espero que sean más pequeños. Bien, que no se puedan alejar tanto del valor real. ¿Ok? Bien, ahora, usemos esta nueva función que acabo de generar, que le llamé h asterisco asterisco. Tendría que ser ahora, para calcular ese delta h, esta sumatoria. Fíjense que es la misma que antes, lo único que cambia es que acá en vez de aparecer un 2, aparece un 4, porque voy a tener que hacer ese producto, esa suma de productos, con 4 sumandos. ¿De acuerdo? Uno por cada escalón. ¿Qué tendría que hacer? Velocidad constante, 40, por delta t, 20. Velocidad constante, 30, por el otro delta t, que también es 20. ¿Ve? Más velocidad constante, 15 por 30, más velocidad constante, 5 por el último delta t, que es 50. ¿De acuerdo? Todo eso lo tienen ahí escrito. Esto sería la expresión desarrollada de esta sumatoria. Y cuando hacemos este resultado es 2100. O sea que el delta X, cuánto se desplazó el camión mientras frenaba, es aproximadamente 2100. ¿En cuál de los dos números que obtuve confío más? ¿En el 2200 que obtuve antes o en el 2100 que obtuve ahora? En este, ¿no? O sea, como aumenté la cantidad de subintervalos, se supone que esta aproximación es mejor. ¿Puedo asegurar que es exactamente 2100? No, sigo haciendo un proceso de aproximación. ¿Bien? Genial. Entonces, ya sabemos cómo mejorar la aproximación. Si queremos una aproximación mejor, ¿qué vamos a hacer? En vez de usar 4, vamos a usar 10. En vez de usar 10, vamos a usar 36. En vez de usar 36 y así sucesivamente, ¿no? De hecho, esto es el proceso que van a usar sus calculadoras. Muchas de sus calculadoras pueden calcular esto. Tienen la opción, más las más modernas, tienen la opción para calcular esto. No van a hacer un proceso continuo. Lo que van a hacer es subdividir el problema en un montón de pedacitos chiquitos y hacer un montón de cálculos. Para eso existen, ¿no? Por eso se llaman calculadoras. Entonces el valor que les va a dar tampoco es el exacto. Pero usa tantísimos escalones que es muy parecido al valor exacto. Bien, cometen errores muy chiquititos. Bien. Entonces, fíjense que lo que acabamos de hacer es esto. Bien, este es el proceso que seguimos. Primero definimos qué función y en qué intervalo vamos a trabajar. En nuestro caso, la función h en el 0,120. Bien. Pues dividimos ese intervalo, el 0,120, en n subintervalos. Bien, lo fuimos cortando en intervalos más chiquititos. Por ejemplo, en este caso, ¿cuánto valdría n? Si dividía el intervalo 0,120 en n subintervalos, ¿cuánto vale n ahí? 4, ¿verdad? O sea, el 0,120 yo lo subdividí en 4 partes. De 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 70 y de 70 a 120. ¿De acuerdo? Después, para cada subintervalo, decidimos un valor constante de la imagen de la función que ajuste bien, entre comillas, a la gráfica de la función. ¿De acuerdo? Entonces, para el primer subintervalo, el 0,120, yo dije, bueno, puedo trabajar con 40. 40 me parece que a ojo está en una buena posición. ¿Bien? Entre 20 y 40 dije, la imagen constante que me conviene es 30. Y así sucesivamente con todos. El cuarto paso fue multiplicar la medida, la distancia, la longitud, mejor dicho, de este subintervalo por esa imagen que acabamos de asignar. Entonces, para cada subintervalo dijimos, bueno, este mide 20, lo multiplico por 40. Este también mide 20, lo multiplico por 30 y así. Y lo último fue sumar todos esos productos, es lo que me obligaba a hacer la sumatoria, ¿no? Esos 4 productos los sumé y obtuve ahí la aproximación final. ¿De acuerdo? A eso se llama proceso de aproximación. Pero está escrito con palabras, con conceptos, yo diría, intuitivos. ¿Bien? Bueno, partimos el intervalo o dividimos el intervalo, elegimos una constante.
¿sí? Son palabras más coloquiales. Lo que vamos a hacer ahora es traducir todo eso que está escrito en esa versión imprecisa en palabras adecuadas, ¿sí? O las palabras al menos convencionales de la matemática. Igual, lo que quiero que tengan en cuenta en todo lo que veamos a partir de ahora es que lo que dice acá es lo que hicimos. Quizás van a aparecer palabras distintas, pero es lo mismo. ¿De acuerdo? O sea, no estoy hablando de otro proceso distinto. Es el mismo que ya hicimos, pero vamos a cambiar un poco el vocabulario. Nada más. Bien, empecemos. Qué horror, ¿cómo se ve esto? Bueno, punto 1. Definir con qué función e intervalo trabajaremos. Bien, acá lo tenemos. Función f en un intervalo cerrado, AB, ¿sí? Y es una función real, una función de las que ustedes conocen con las que venimos trabajando en matemática 1, ¿sí? Esa es con la que vamos a trabajar y vamos a trabajar en este intervalo AB. En este caso, nuestro intervalo AB era el 0, 120, ¿no? Pero podría ser cualquier intervalo cerrado AB. Bien, y vamos al punto 2. Dividir el intervalo en n subintervalos. Entonces, ahí lo que va a aparecer es la definición de partición de un intervalo AB. O sea, dividir el intervalo en n subintervalos, ahora lo vamos a decir como que vamos a particionar, y esa es la palabra, ¿sí? Al intervalo AB en n subintervalos. Lo que cambia es simplemente la forma de decirlo. Entonces, acá tenemos la definición, fíjense. La partición de un intervalo, ¿sí? Que simbólicamente le llamamos P, es un conjunto de puntos del intervalo AB. Entonces, ahí ya tenemos una pequeña digresión. O sea, si nosotros tenemos que informar a alguien que lo que realizamos fue una partición, que dividimos ese intervalo, lo que vamos a tener que dar es un conjunto de puntos. ¿De acuerdo? No vamos a tener que dibujar esto. No necesariamente lo tenemos que pensar gráficamente. Lo podemos pensar algebraicamente, simbólicamente, como un conjunto de puntos. ¿De acuerdo? ¿Cuántos puntos? N más 1. ¿Y quién era N? La cantidad de subintervalos. ¿Bien? Entonces, si acá yo tengo 4 subintervalos, por ejemplo, ¿cuántos puntos voy a tener que incorporar en P? 5. ¿De acuerdo? N más 1. O sea, mi conjunto P no puede tener la cantidad que yo quiera de puntos. Va a tener exactamente la cantidad de subintervalos más 1. Y además nos dice la forma que va a tener ese conjunto de puntos, que la tienen acá. Esto dice x sub 0, x sub 1, x sub 2, bla, 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 hasta x sub n. ¿Qué significa eso? Que son números. ¿Bien? El número x sub 0, punto y coma, el número x sub 1 son números reales. ¿Quiénes son esos números? Bueno, x sub 0 es a. Acá estas tres, parece como un igual con una flecita más, significa coincidente con, o exactamente igual a. Entonces, el primer valor que va a estar, el x0, va a ser a, es decir, el extremo inferior del intervalo. En este caso sería 0, ¿no? El extremo inferior de mi intervalo de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que de todos esos puntos que va a tener la partición, el primero va a ser el valor inicial del intervalo en el que yo estoy trabajando. Y el último, fíjense, x sub n, va a ser el valor final, b. ¿Ok? Entonces, vayamos haciéndolo para nuestro ejemplo. Si yo acá tuviera que escribir la partición que hice simbólicamente ahí arriba, primero tendría que poner llaves, que me indica que es un conjunto finito de números. ¿Bien? Y dijimos que va a tener 5 elementos, ¿no? Voy a poner entonces 4 puntos y coma. Ahí voy a tener 5 elementos. El primero va a ser el inicial, o sea, 0. Y el último va a ser el final, o sea, 120. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya de esos 5 conozco 2. Y siempre los voy a conocer fácilmente. Va a ser mi A y mi B. ¿Quiénes van a ser los otros 3 que me faltan? O todos los que me faltan en el medio.
los valores, ¿bien?, de la variable dependiente, en donde se produce el cambio entre mis escalones, mi cambio de intervalo. O sea, en este caso sería 20 el primero, el segundo. ¿Por qué? Porque en 20 paso de un escalón al otro. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían los otros dos? 40 y, y 70. ¿De acuerdo? Ese sería el conjunto partición. Entonces, yo en vez de trabajar con esto gráficamente, para decir, dividí esto así, lo que escribo es directamente, simbólicamente, escribo esto. El conjunto partición es el conjunto de estos 5 números. Si yo ya estoy diciendo que es el conjunto partición, ustedes ya saben un montón de cosas. Si tiene 5 elementos, entonces tiene que haber 4 subintervalos. ¿Cuáles son esos 4 subintervalos? El que va de 0 a 20, el que va de 20 a 40, de 40 a 70 y de 70 a 120. Y ya también lo que sé es dónde empiezo a trabajar en 0 y dónde termino en 120. Toda esa información la leen de esto. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Dudas? Vamos al caso anterior. Perdón que vaya para atrás. Ahí, la partición. ¿Cuál sería? 0, 40, 120. Bien, tiene 3 elementos porque hay 2 intervalos. Y básicamente entre llaves, ¿no? Porque es un conjunto de 3 números. Bien. Entonces, ahora que ya conocemos el concepto de partición, estas dos primeras pasos del proceso de aproximación lo vamos a poder escribir de manera formal. Miren. Ahí tiene la respuesta. El primero, ahora le vamos a decir, ya si lo traducimos al lenguaje adecuado, definir con qué función f e intervalo AB trabajaremos. Y el segundo, definir una partición P con n más 1 elementos. Si tiene n más 1 elementos, hay n subintervalos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que antes decíamos, dividir el intervalo de trabajo en n subintervalitos, así de coloquial, ahora de manera formal vamos a decir definir una partición P con n más 1 elementos. Es lo mismo. Sí. Y eso, buena pregunta. A partir de ahora, cuando yo hable de intervalo de trabajo o intervalo de aproximación, va a ser el general, el que empieza en el punto menor y termina en el punto mayor de trabajo, en el 0, 120, en el AB. ¿De acuerdo? Bien, tercer punto. Lo que tenemos que hacer ahora es para cada subintervalo decidir un valor constante de imagen que ajuste bien a la gráfica de la función. Bien. A eso, ya se los adelanto, también lo vamos a dar con un conjunto de puntos, que lo vamos a llamar como Q. Bien, el conjunto Q lo que va a listar va a ser, o la información que me va a dar, es la información de cuál es esa imagen constante que voy a tomar para cada subintervalo. ¿De acuerdo? Ahora, ahí aparece un problema. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que dar intuitivamente ese conjunto Q, ¿cuál sería en este caso? Que me liste las imágenes constantes que tomé. 10, no. Pero usted ya sabe el truco. Intuitivamente quizás lo que uno quiere hacer es decir, bueno, 40, 30, 15, 5, ¿no? La imagen del primer subintervalo es 40, la segunda es 30, la tercera es 15 y la cuarta es 5. Ya está. ¿Bien? Pero hoy hay un problema si lo hacemos así. El problema es que
los conjuntos de números dados simbólicamente así tienen que estar ordenados. ¿De acuerdo? Es decir, no puedo yo decir, bueno, primero pongo el 40, después pongo el 30, que es menor, después pongo 70, después pongo 0. Bien, no puedo hacer esa variabilidad en el valor de los números. Tiene que estar siempre ordenado de menor a mayor, porque el campo de los reales es un campo ordenado. Entonces, el primer número que aparece necesariamente tiene que ser menor o igual al siguiente. Y así. ¿De acuerdo? Y yo tengo un conflicto, porque no puedo poner 40 punto y coma 30. Están en el orden incorrecto. Ahora, si yo pongo 30, 40, que sería en orden, ¿cómo sé si ese 30 corresponde al primero o al segundo? Bien, acá si yo lo pongo ordenado, tendría que poner 5, 15, 30, 40. Ahora, ¿cómo hago para asignar esos 4 valores a estos 4 subintervalos? ¿Cómo sé cuál es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto? Sí, bien. Ahora todavía no llegué. Entonces, eso es un conflicto, ¿de acuerdo? Ahí tenemos un problema. No podemos poner 40, 30, 15, 5. No podemos poner directamente las imágenes constantes. Simplemente porque no cumple las convenciones de escritura simbólica de la matemática. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? ¿Qué estrategia se usa? No recurrir a valores de la variable dependiente, sino recurrir otra vez a valores de la variable independiente. Entonces, lo que se van a listar no van a ser las imágenes, sino sus preimágenes. ¿De acuerdo? O sea, en vez de 40, valor de la imagen constante, yo lo que voy a listar en el conjunto Q es el valor de la variable independiente cuya imagen sea 40. ¿De acuerdo? Sería más o menos este número de acá. Bueno, qué bien. Ok. A ver, voy a borrar eso porque ya es una desprolijidad importante. Ahora sí. Bueno. Alcho contra la tecnología. ¿Quién ganará? Sería ese valor de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de listar la imagen, listo la preimagen. El valor de la variable independiente cuya imagen en la función original, ¿sí?, sea la que yo quiero. En este ejemplo sería el valor de t cuya imagen sea 40. ¿Bien? Que es el valor constante que yo estoy buscando. ¿Cuál sería más o menos? A ojo. 12. Entonces, mi conjunto Q, el primer elemento de mi conjunto Q va a ser 12. Entonces, cuando ustedes vean el conjunto Q y le aparezca un 12, no significa tengo que poner un escalón en 12. Ese no es el valor de la imagen. Es, busco el 12 en el eje de las abscisas. Me fijo qué imagen le corresponde a la función, subo hasta la función, llego a la imagen y ahí trazo la constante. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el siguiente? Tendría que buscar el valor de t cuya imagen me dé, en la función original, el valor constante de 30, que es el que yo estoy buscando. ¿Cuál sería más o menos? A ojo. No, no, no. O sea, a ver, depende. Si vos estás a partir de ahí generando tu escalera, puedes elegir cualquiera. Pero acá, por ejemplo, tu escalera ya estaba dada. Vos tenés que elegir el valor cuya imagen sea la que ya te da la partición.
Claro, lo que pasa es que hay veces que nosotros no le damos la escalera. Le decimos, ustedes armen su escalera. Entonces ahí vos elegís uno, subís, trazás y ya está. Acá ya está trazado. Entonces ahí no tenés libertad. Bien, ahí tenés que ver el Q que le corresponde. Más o menos, primero, ¿ven lo que les estoy pidiendo o no? O sea, 26 puede ser. ¿cómo? 26, 25. 25. Perfecto, más o menos 25. Sería este valor de acá. Sería un valor de t cuya imagen en la función original, en la h original, me dé 30, que es el valor de imagen constante que yo definí. Entonces es aproximadamente 25, quizás un poquito más que 25, no sé, 26. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a poner 26. Bien, todo suyo. Complétenme el conjunto. Faltarían dos valores más, ¿no? Uno para el tercero y uno para el cuarto. Tienen 30 segundos. Bueno, bueno, tengo una propuesta. Piénsenlo los demás y después lo escribimos. Bien. ¿Estamos de acuerdo con esa propuesta? 55 y 84. Más o menos. Bien. Yo, sí, podría ser una propuesta válida. Bien. Si tomamos 55 en T, la imagen de 55 es aproximadamente 15, que es lo que buscamos, y lo mismo con 84, es aproximadamente 5, que es lo que buscamos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma de dar el conjunto Q. Vamos a formalizarlo. El conjunto Q se llama conjunto selección de puntos compatibles. También lo van a encontrar en algunos libros como selección de puntos muestra. ¿Sí? Es lo mismo. Y en general se simbolizan con la letra C, o sea, esos valores que acabamos de escribir, de encontrar, ¿no? El 12, el 26, esos se llaman puntos muestra o puntos compatibles y se los escribe con la letra C, que son un valor, en definitiva, de la variable independiente. ¿De acuerdo? Entonces, ese conjunto Q va a tener n puntos. Y esa es una diferencia con el conjunto P, ¿no? El conjunto P, ¿se acuerdan que tenía n más 1? Es decir, la cantidad de subintervalos más 1. Acá va a tener n, la cantidad de subintervalos, directamente. Si hay 4, va a tener 4. Si hay 7, va a tener 7. Bien. Y lo tenemos que escribir de manera ordenada. O sea, el valor C1 tiene que ser menor o igual al C2, tiene que ser menor o igual al C3 y así. Bien, no puede haber esa alteración en el orden. Lo vimos. Entonces, fíjense que acá lo que tenemos es el conjunto P y ahora tenemos el conjunto Q que nosotros buscamos. Este es el que yo había visto cuando hice la presentación, pero podemos usar tranquilamente el que construimos hace un ratito.
Se les llama puntos compatibles porque tiene que haber una compatibilidad entre cada elemento de Q con los elementos de P. ¿Cómo es eso? Bueno, básicamente, cada uno de los elementos de Q necesariamente tiene que estar incluido en cada uno de los 4 subintervalos que están dados por P. Es decir, el primer subintervalo, si yo me fijo en P, va desde 0 hasta 20. ¿De acuerdo? Entonces, el primer elemento de Q necesariamente tiene que estar entre 0 y 20. ¿Sí? No puede ser ni menor a 0, ni puede ser mayor a 20. Tiene que estar incorporado dentro de ese subintervalo. Es lógico. Si yo particioné entre 0 y 20 para poner la primera escalera, el primer escalón de la escalera, el valor, el punto compatible que me va a dar esa imagen constante, yo lo tengo que tomar en el interior de este intervalo para que el escalón de la escalerita quede en la posición adecuada. No podría tomar un punto compatible para este primer intervalo acá. ¿De acuerdo? Y así con todos. El 12 está entre 0 y 20, el 28 entre 20 y 40, el 54 entre 40 y 70 y el 83 entre 70 y 120. ¿Se ve? A eso se le llama que haya compatibilidad. Muchas veces lo que les pedimos es, les damos una partición y les pedimos que busquen un conjunto de puntos compatibles. A veces le damos los dos y les decimos que se fijen si son compatibles o no. ¿Ven? Pero a eso le llamamos compatibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que ahora el 3, que antes lo habíamos escrito como elegir constantes de la imagen para hacer la escalera, ahora lo vamos a escribir de manera precisa así. Definir un conjunto Q compatible con P que tenga n elementos, no n más 1, n. Bien, si me preguntas, sigo. Multiplicar la medida del subintervalo por la imagen que le asignamos. ¿Se acuerdan que lo que hacíamos era la medida, la longitud del subintervalo, que en este caso era 20, por ejemplo, lo multiplicábamos por el valor constante, 20 por 30. ¿Bien? ¿Cómo vamos a traducir eso a un lenguaje más formal? Veamos. Lo que aparece ahora es la definición de aproximación parcial. ¿Bien? Esas son las palabras que vamos a usar para referirnos a ese proceso de multiplicación, no de suma, de multiplicación. Y simbólicamente la vamos a nombrar como S. ¿Sí? S mayúscula. S sub I. ¿Por qué S sub I? Porque hay un montón. Hay tantas como subintervalos. Voy a hacer ese producto tantas veces como escalones tenga. Entonces va a haber una S1, una S2, una S3 y una S4. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a calcular ese producto? Siempre como la longitud de cada uno de los subintervalos, ¿bien? Por la imagen que le corresponde al punto muestra que elegí. ¿Bien? Mire, vamos a hacer un ejemplo. Voy a trabajar con el segundo subintervalo. Nosotros habíamos elegido acá el 26, creo. Entonces, si yo tuviese que calcular ahí la aproximación parcial 2, sería la aproximación parcial que le corresponde al segundo escalón, lo que tendría que hacer es, por un lado, la longitud del subintervalo que le corresponde, que eso lo puedo leer desde el conjunto P, ¿bien? Que sería básicamente 40 menos 20, ¿sí? O sea, la longitud de este subintervalo, ¿sí? Lo voy a escribir ya, así se ve, 40 menos 20, que eso es lo que acá llamamos delta X, por 30, ¿no? 20 por 30. ¿Eso cómo lo podemos expresar simbólicamente? 40 menos 20 es la longitud del subintervalo 2. ¿Bien? En nuestro caso yo tendría que haber puesto delta t, no delta x.
Pero para no confundir, por ahora lo voy a dejar en delta X. Entonces, es la longitud del segundo subintervalo. ¿Y 30 quién es? Yo, la imagen, ¿bien? O sea, yo ese no lo tengo, no tengo un nombre para 30. Pero sí le puse nombre al punto muestra que le corresponde, que es 26. ¿Se acuerdan que le llamábamos C? ¿No? Entonces, ese 26 sería C2, ¿no? El punto muestra que le corresponde al segundo subintervalo. Entonces, básicamente, este 30 es la imagen de la función si yo la valorizo en ese punto muestra. ¿Bien? Si yo a ese punto muestra aplico la función, encuentro su imagen, esa es la imagen constante que estoy buscando. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tienen escrito acá. Cada una de esas aproximaciones parciales, yo la puedo encontrar como la longitud del subintervalo que le da origen por la imagen de la función en el punto muestra que le corresponde. ¿Bien? Y obviamente lo voy a poder hacer 4 veces. Y cada una de esas aproximaciones parciales yo las puedo, si tuviera, por ejemplo, un problema aplicado como este que era del camión, la puedo interpretar. Bien, en este caso sería 20 por 30, me da 600. ¿Qué significa ese 600? ¿Cómo interpreto ese 600 con respecto al camión? La velocidad no. La velocidad es h o h'. Bien, que entre 20 y 40 segundos aproximadamente, porque estoy aproximando, se movió 600 metros. ¿De acuerdo? Entonces ven que ya en este paso, cuando hacemos estas aproximaciones parciales, estoy calculando aproximadamente ese delta X que estoy buscando, perdón, ese delta X, ese cambio en la magnitud que estoy buscando, no para todo el proceso, sino solamente para cada uno de los subintervalos por separado. Si calculo S1 va a ser cuánto se desplazó aproximadamente el camión los primeros 20 segundos. S2, cuánto se desplazó entre 20 y 40 segundos. El tercero, cuánto entre 40 y 70 y así. Bien. Entonces ahora, ahí tienen escrito exactamente lo mismo que acabo de hacer, no es nada nuevo. En vez de escribirlo como multiplico la longitud por el valor constante, lo escribo así. Hallo todas las n aproximaciones parciales que necesito. Una por intervalo. ¿Bien? Por subintervalo. Y el último paso es sumar todas esas aproximaciones, sumar todos esos productos obtenidos. Y ahí aparece quizás la definición, no la más importante que vamos a ver en el día de la fecha, pero la segunda más importante al menos, que nos va a acompañar a lo largo de toda Matemática 2, porque va a aparecer varias veces esta definición, que es la de suma de Riemann. ¿Bien? Riemann es un apellido, se escribe así. ¿Qué es la suma de Riemann? Es básicamente la suma de todas esas aproximaciones parciales que hicimos. Ese producto que hicimos para cada uno de los subintervalos por separado, ahora lo sumamos, todos, y obtenemos un número. A eso se le llama suma de Riemann. ¿De acuerdo? Entonces, es la suma algebraica de todas esas aproximaciones parciales que hicimos en el paso anterior. ¿Cuántas va a haber? N, obviamente, tantas como subintervalos. Y por acá habla de suma algebraica, porque por supuesto que los valores de esos productos que obtuvimos antes pueden darnos positivos o pueden darnos negativos, puede darnos 0 también ese producto. ¿De acuerdo? Entonces acá suma no significa siempre sumar números positivos, sino suma como operación matemática entre números reales. ¿Bien? Puede ser 25 más menos 30 más 0 más... A eso se le llama suma algebraica. Y fíjense que ahora lo que aparece es la sumatoria.
la suma de Riemann, que se simboliza con S mayúscula sin subíndice, no S sub I, sino S a secas, es igual a la sumatoria de todas las sumas, de todas las aproximaciones parciales que hicimos antes, desde la primera hasta la enésima, que sería la última, ¿no? La del último escaloncito. Que como estas aproximaciones parciales, nosotros la habíamos visto recién, que la podíamos pensar como el delta X por la imagen en el punto muestra, también se puede escribir así. ¿Bien? Entonces, obviamente que este resultado va a depender de qué función estoy trabajando, lógico, eso se ve, pero por supuesto que también si yo tomo otra partición distinta o elijo otros puntos muestras distintos, el resultado puede variar. ¿Estamos de acuerdo? Si yo a la función la partición en vez de en 4 la partición en 2, obviamente el resultado va a ser distinto. O puede serlo. Si en vez de 2 la partición en 10.000, y probablemente el resultado sea distinto. Ahora, si la partición en 2 y elijo los dos extremos iniciales como punto muestra, me va a dar distinto que si elijo quizás los extremos finales. ¿De acuerdo? O sea, lo que voy es, depende de la función, de la partición y de los puntos muestras que elige. ¿Por qué les digo esto? Más que para cuidar su salud mental. Porque muchas veces salen de una evaluación o de una clase y me dicen, ¿a vos cuánto te dio? A mí me dio 37 y a mí me dio 46 y se rajan las vestiduras, se sacan mechones de pelo y es porque eligieron distintas particiones o puntos muestra o quizás la aproximación le dio distinto. ¿Bien? Y está bien, no quiere decir que uno esté bien y otro esté mal. Bien. En nuestro caso, si sumamos los 4 numeritos, nos daba 2100, ¿se acuerdan? Esa sería la suma de Riemann correspondiente a nuestro ejemplo. Entonces ahí terminamos con el proceso de aproximación, ahora todo escrito de manera precisa, ¿sí? Con lenguaje adecuado. El último paso sería calcular la suma de Riemann correspondiente. Ya con decir suma de Riemann se supone que es sumar todas las aproximaciones parciales. Bien. Acá tenemos todo como el proceso, creo, ¿no? Sí. Y acá llegamos a la conclusión que ya habíamos llegado antes. Repito, todo esto que hicimos recién ya lo habíamos hecho en la clase pasada, ¿eh? No hay nada nuevo del proceso. El proceso lo hicimos intuitivamente. La diferencia es cómo lo vamos a escribir simbólicamente de manera correcta. Nada más. Ahora aparece la partición, aparece el conjunto, las aproximaciones parciales, la suma de Riemann. O sea, esos son palabras, son conceptos que resumen lo que veníamos hablando las clases anteriores sobre divido, pongo acá el escalón, bien, usamos esas palabras coloquiales, ahora la vamos a decir de manera correcta. Y esa suma de Riemann, ese numerito que obtenemos, aproxima el cambio que sufre la magnitud cuya derivada conozco. Bien, otra vez. Si yo conozco la función, estoy trabajando con la función h, que es la derivada de una cierta magnitud, es la velocidad de un camión, es la velocidad a la que cambia la temperatura, es la velocidad a la que entra el volumen de un líquido a algún lugar, ¿bien? Es la velocidad a la que cambia la concentración en una reacción química, ¿sí? Si yo lo que conozco es la razón de cambio de una magnitud, esa suma de Riemann que yo acabo de obtener va a aproximar cuánto cambió esa magnitud. Cuánto se desplazó el camión, cuánto cambió la temperatura en ese periodo de tiempo, cuánto volumen entró o salió en ese volumen de tiempo, cuánto cambió la concentración de esa especie química en ese periodo de tiempo. ¿De acuerdo? Se ve la idea. Conocemos como dato la derivada y ahora estamos obteniendo como resultado información sobre la magnitud original. ¿De acuerdo? Si conocemos la derivada de la temperatura, ahora obtenemos datos sobre la temperatura, no sobre la derivada de la temperatura. Entonces, esto me permite como volver para atrás, entre comillas. ¿Bien? Obtengo información en el sentido opuesto que si derivase. ¿Bien? Si yo derivo, parto de una función y obtengo información sobre su derivada. Ahora es al revés.
obtengo la derivada, obtengo información sobre la función original. ¿De acuerdo? ¿Qué información? ¿Cuánto cambió en el AB? Sé en qué valor tenía en A o qué valor tiene en B, es decir, el valor inicial o final de esa magnitud. No. Solo conozco cuánto cambió. ¿Ok? Bien. Ahora, acá tenemos, esto es lo que hicimos hasta ahora, pero es un proceso de aproximación. La pregunta es, ¿cómo podríamos hacer para calcular exactamente, ya no aproximadamente, sino exactamente ese cambio? Bien, el límite que, ¿cuándo qué? O sea, conceptualmente, ¿qué tendría que hacer? Dijimos, nosotros empezamos con 2 intervalos, ¿se acuerdan? Y dijimos, quizás estoy cometiendo mucho error. Para cometer menos error, uso 4. Si quiero cometer menos error, uso 5, 10, 20. Y si quiero cometer el menor error posible, claro, tendría que usar la mayor cantidad que pueda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la mayor cantidad que pueda? Infinito, o que tienda a infinito. Un número que tienda a infinito. ¿Bien? Si ustedes me dicen un número y me delimitan un número, siempre vamos a poder encontrar uno mayor. Ustedes me dicen, bueno, usemos 1.000.000 de subintervalos, que es un número grande, pero voy a estar cometiendo menos error que si uso 2 millones. Entonces usemos 2 millones. Bueno, pero voy a encontrar más exactitud si uso 4. Y así podemos seguir toda la vida, básicamente, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que yo tengo que hacer es aumentar tanto como se pueda la cantidad de subintervalos. Aumentar tanto como se pueda, si lo traducimos simbólicamente o matemáticamente, ¿quién aparece ahí? Un límite, yay, buenísimo. Yo sé que los extrañaban con toda su alma a los límites. Pero bien, lo que necesitamos es aumentar la cantidad de subintervalos al infinito. Tendríamos que calcular el límite de esa suma de Riemann, a qué tiende esa suma de Riemann, si en vez de usar 2, 4 subintervalos, 10, esa cantidad tiende a ser tan grande como se pueda. ¿Bien? Dicho de otra manera, que cada subintervalo sea tan chiquitito como se pueda. Fíjense que son equivalentes, o casi equivalentes, no son equivalentes. ¿Bien? Tener infinitos subintervalos significa que cada uno de ellos va a tener una longitud infinitesimalmente pequeña. ¿Se ve? O sea que la escalera, en vez de tener 3 escalones, o 4 como tienen ahí, ahora va a tener infinitos escalones muy chiquititos, muy chiquititos, muy chiquititos, que van a estar todos alineados sobre la gráfica de la función. ¿Ok? Sí. M, o sea, si esta función representa la derivada de algo, ¿sí? Que es M', ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, representaba la velocidad en la que frena un camión. Entonces, esa M sería la posición. ¿Por qué? Porque yo lo que conozco sería su derivada, M'. ¿Okay? Entonces, a M se le llama como la magnitud cuya derivada conozco. No. Sí, todavía no llegamos ahí, pero sí. Ahora después lo vamos a extender a cualquier función. Acá esto se los planteo así porque es como históricamente surgió. La pregunta surgió para llegar a esta información sobre derivadas, no derivadas, sobre velocidades conocidas. Bien. Bien, volvemos. Entonces, para encontrar ya no aproximado, sino exacto, lo que tendríamos que hacer es que la cantidad de subintervalos sea tiende a infinito, la más grande que pueda pensar, y por lo tanto la longitud de cada subintervalo sea lo más chiquito que pueda. No nula. ¿Bien? Pero pequeña. Y si ustedes imaginan un intervalo pequeño, bueno, más pequeño que ese. Y si imaginan ese nuevo, más pequeño que ese todavía. Y así. Entonces, básicamente, lo que veríamos sería algo así, ¿no? A ver, esto es una representación muy abstracta. O sea, ahora, la función escalera ya tendría escalones tan chiquititos y tan juntitos entre sí que prácticamente no la podríamos ver con los ojos, no la podríamos diferenciar de la gráfica de la función. Bien, quedaría tan cerquita, se movería tan poquito de esa gráfica
que nuestros ojos no nos permitirían separarlas. O sea, la veríamos prácticamente arriba, como si fuera otra curva arriba. Ahora, si hacemos un super zoom, suficiente zoom, veríamos los escaloncitos chiquititos. ¿Bien? Ok, no se ve. A ver. Entonces, acá aparece otra definición que nos va a ser muy útil, que es la de norma de una partición. Y se simboliza así, con una, también la van a encontrar a veces con 2 barras. Bien, la van a poder encontrar así o así, dependiendo del libro. Ahora, ustedes dicen, valor absoluto. Yo digo, no. Módulo, no, tampoco. Es la norma. ¿Bien? ¿Cómo se diferencian? Si acá lo que tengo acá adentro es un número, se llama valor absoluto. Si lo que tengo ahí adentro es un vector, es el módulo. Y si lo que tengo acá adentro es un conjunto, como es P, es un conjunto de números, es la norma. ¿De acuerdo? Somos tan adorables los matemáticos con los símbolos, pero bueno. Por eso muchos usan este, que es un poco como más claro, que no es ni valor absoluto ni módulo. Es la norma de una partición, es, en este caso, para lo que estamos viendo nosotros, es la longitud del subintervalo que tenga la mayor longitud de todos. ¿De acuerdo? O sea, la norma de la partición es un número. ¿Cómo pienso ese número? Bueno, de todos los subintervalos que yo generé al hacer la partición, me fijo, ¿cuál es el más largo? Me fijo la longitud de ese y esa es la norma. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vuelvo para atrás, perdón. En esta que hicimos recién, ¿cuál sería la norma de esa partición? Bien, pero no es el último, no es el intervalo, es la longitud de ese subintervalo. Entonces, me tengo que fijar en todos los subintervalos que tomé. ¿Cuál es el más largo? El último. La longitud de ese es la norma. 50. ¿De acuerdo? Sería, claro, el máximo delta X entre todos los que tenga. ¿De acuerdo? Bien, a eso le llamamos norma. ¿Por qué nos va a servir esto? Porque imagínense que nosotros lo que acabamos de decir es que necesitamos, para que ahora ese cálculo no sea aproximado, sino que sea exacto, que haya infinitos subintervalitos. ¿Bien? Que los escaloncitos sean infinitesimalmente pequeños y que haya infinitos que cubran toda la función. No, que tiendan infinito, mejor dicho. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a la norma de esa partición? Es decir, ¿qué le vamos a pedir a la longitud del más grande de todos? ¿A qué tendría que tender para que suceda eso? Que aumente la cantidad infinitamente y todos sean infinitesimalmente pequeños. A 0, ¿de acuerdo? Lo que tiene que pasar, o lo que yo tengo que pedir, es que la norma de esa partición, en la longitud del más grande de todos, tienda a 0, sea lo más chiquita posible. Si es el más grande y su longitud tiende a 0, ¿qué le va a pasar a los demás? Va a ser más chiquitos todavía. Entonces también van a tender a 0. ¿Se ve? Si yo le pido al más grande de todos que tienda a 0, todos los demás van a tender a 0 necesariamente. Entonces, es una forma de pedir que se aumente infinitamente la cantidad de subintervalos y que todos sean infinitesimalmente pequeños. Entonces, en definitiva, nosotros teníamos, ¿se acuerdan? La suma de Riemann. A ver, esto lo voy a escribir en una pantalla en blanco. Nosotros teníamos, lo que habíamos definido hasta hace un rato, era la suma de Riemann, ¿no? Que decíamos que dependía de la función, dependía de la partición y del conjunto de puntos muestra. Y esa suma de Riemann a nosotros nos permitía aproximar el cambio de la magnitud. ¿De acuerdo? Ahí la función, esta función con la que yo estoy trabajando, tendría que ser la derivada de m, ¿no? Ahora, yo lo que quiero no es una aproximación. ¿Bien? O sea, yo no quiero calcular un delta m que aproximadamente sea esa suma de Riemann. Eso ya lo sé hacer. Hago la suma de Riemann, particiono, agarro algunos escalones, hago todo lo que estuvimos viendo hasta recién y ya está. Ahora, yo lo que quiero es calcular ese delta m de manera exacta. Bien, que desaparezca ese aproximado.
Entonces, dijimos que para hacer eso, lo que tendríamos que hacer es el límite de esa suma de Riemann. ¿Cuándo quién? Cuando la norma de la partición tiende a 0. Es decir, cuando esa partición que yo realice, ahora los subintervalos todos tiendan a ser tan pequeños como se pueda. Si yo llego a hacer eso, ahí, si ese límite existe, ¿no? Puede no existir, pero si ese límite existe, yo no voy a calcular aproximadamente el cambio de m, sino que lo voy a calcular de manera exacta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se ve la diferencia? Tenemos que el delta m yo puedo aproximar la suma de Riemann, particiono en, no sé, 5 partes, hago todas las cuentitas, los productos, la suma y ya está. Pero si yo lo que quiero es calcular ese delta m de manera exacta, en casos generales, ya no voy a tener que usar ese s, sino voy a tener que usar esa suma de Riemann siempre y cuando la norma de la partición tienda a 0. La longitud de esos subintervalos sean infinitesimalmente pequeñas. ¿De acuerdo? Esto, si lo escribo de manera más este mismo límite extendida, sería así. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esa era la expresión de las sumas de Riemann? ¿No? Entonces, básicamente yo lo que tengo que hacer es esta suma de Riemann, calcularlas ahora cuando el límite de la norma de la partición tienda a 0. Y ahí voy a llegar al delta m exacto, no aproximado. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Se entiende el concepto mental, lo que estamos haciendo? Más allá de después del cálculo. Sí. En el i igual a 0. Podría, no habría problema. Empieza en 1 simplemente porque nos resulta más sencillo y más intuitivo que al primer subintervalo le pongamos el número 1. Ese i igual a 1 te indica que vos tenés que empezar a contar, a sumar, desde el subintervalo 1 hasta el subintervalo n. ¿Sí? No. Eso no se refiere al extremo inicial y final de tu intervalo de integración. Se refiere a cuál es tu primer subintervalo y cuál es tu último subintervalo. Es una cuestión de contarlos. 1, 2, 3, 4, 5. Son números naturales. ¿Sí? Sí. Exacto. Sí. O lo podrías haber llamado 3. Y decir, mi primer subintervalo para mí es el 3 y mi último es el 17. Entonces sumamos desde el 3 hasta el 17. Y ahí va desde i igual a 3 hasta 17. ¿Se puede? ¿De acuerdo? Esta es la forma más sencilla, digamos. Sí, exacto. Ahí pondrías entre i igual a 0 hasta 2. Claro, no. Porque ahí tendrías 4. Sí. Bien. Más o menos, dudas. Este es el momento de preguntar. Acá lo que puede surgir es una duda que más que duda se transforma muy rápidamente en miedo, que es, ¿y cómo voy a calcular eso? ¿No? Porque si lo estamos presentando, en algún momento se lo vamos a pedir que lo calculen, ¿no? Entonces es como, ¿cómo hago para hacer ese proceso que hicimos recién con 4 escalones, ahora aplicando un límite que tiende al infinito? La cantidad de escalones. ¿Bien? Y esa pregunta es una excelente pregunta que nos va a llevar varias clases de las que siguen. Yay, buenísimo. Lo bueno es que tengo una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que lo vamos a calcular. O sea, vamos a terminar resolviendo eso. La buena noticia es que no lo vamos a hacer con el límite. Yay. O al menos no sabemos. Quizás es algo peor, pero bueno, con el límite no. Bien. Entonces, ¿estamos hasta acá? Ahora lo que hacemos es una suma de Riemann, pero en vez de con una cantidad finita de intervalos, de subintervalos, va a haber una cantidad infinita de subintervalos. Y ahí, en vez de calcular el delta m de manera aproximada, lo podemos pensar como el delta m exacto.
Eso que acabamos de deducir acá, siempre y cuando ese límite exista, puede ser que no exista, bien, que me dé más infinito, y ya está. Mientras ese límite exista, lo que encontramos es esto. A eso le vamos a llamar el nombre que le vamos a poner, y ahí aparece nuestro, es el comienzo del fin de su estabilidad emocional. Le vamos a llamar integral definida de la función f en el intervalo de trabajo AB. Recuerden que la B era el intervalo donde estábamos haciendo el proceso, ¿no? Entonces, fíjense que todo lo que hicimos la clase pasada, trabajando con las velocidades, haciendo la escalera, calculando esos productos, sumando, todo eso es lo que llamamos suma de Riemann. Ese, bien, el resultado de todo ese proceso de aproximación es la suma de Riemann y aproxima el cambio de la magnitud. Ahora, si ya damos un paso más y queremos ir a ese cambio de la magnitud de una manera exacta, no aproximada, tenemos que pedir el límite de esa partición tendiendo a cero, es decir, aumentar infinitamente la cantidad de subintervalos y que cubran toda la función. Y si eso existe, si ese número de alguna manera lo puedo calcular y puedo demostrar que existe, a eso se le llama integral de f entre a y b, o en el intervalo de trabajo. Ahora vamos a ver simbólicamente todo lo que significa, pero les presento a la integral, que nos va a llevar mucha neurona a partir de ahora. Bien. Vuelvo aquí. Todo lo que acabo de escribir está ahí, no hay nada nuevo. Ahí había un intento, quizás acá no lo ven, pero si bajan la presentación, que ya se la subí. Bueno, pero creo que se la subí en PDF. Bueno, nunca la van a ver, perdón. Si buscan esto en Google directamente, lo van a ver. Es la idea gráfica de qué es lo que estamos haciendo, que es aumentar infinitamente la cantidad de particiones, ¿no? Empezamos de particiones muy grandes, que serían las más anchas que se ven, y cómo al aumentar infinitamente la cantidad de subintervalos, esa escalera se va ajustando a la gráfica de la función. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces llegamos a la integral de f, el límite de esa suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a cero. ¿Bien? Y aparece su símbolo. Esta es la forma de simbolizar a la integral. Ahora, este es el simbolito, se llama símbolo integral directamente. ¿Qué forma tiene? Una S rara, ¿no? ¿Por qué? Ahora pueden justificarme por qué es una S rara. Es una S rara, no parece una S rara. Es una S desprolija, digamos. Que con el paso del tiempo, en vez de una S, ahora se transformó en esa cosa media como vaga y bueno, es. Palito. ¿Sí? Bien, porque viene de una sumatoria. Viene de una suma de Riemann, ¿no? O sea, la integral viene pensada de una suma infinita. Entonces, en definitiva, cuando escribían esto, lo que estaban queriendo decir es, hagamos esa suma que estábamos haciendo antes, pero ahora de manera infinita. Entonces, el símbolo que se fue desarrollando con el paso del tiempo para la integral es el de esta S media... ¿verdad? No, en general no, se le llama símbolo integral. Quizás en algún libro, en algún momento le ponen un nombre. En general, no, se llama integral. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que tenemos la integral, lo voy a escribir así, ¿me entienden? Cuando uno escribe una integral, empieza con el simbolito y la cierra con esto. ¿Bien? Como que ahí empieza y termina la integral. A esto se le llama indicador de variable. También en algunos libros los van a encontrar como diferencial. Ustedes lo vieron, ¿no? A los diferenciales en matemática 1. Pero
más que nada piénsenlo como un indicador de variable. Lo que me está diciendo es cuál es la variable independiente en la cual yo hice la partición. ¿De acuerdo? O sea, si yo acá me parece dx, quiere decir que la partición yo la hice en x. Agarré dos valores de x, el inicial y el final, y particioné. Si acá hubiese un dt, significa que la variable que yo particioné fue t, y así, ¿no? Me indica la variable en la que estoy trabajando. Después, lo que tenemos también son los dos extremos de integración. ¿Qué son los extremos de integración? Los valores iniciales y finales de mi intervalo en el que estoy trabajando. Como estábamos trabajando en el intervalo AB, el extremo inferior es A, el extremo superior es B. ¿Qué relación de orden tiene que haber entre A y B? ¿Cuál es mayor que cuál? Si es el intervalo AB. B es mayor que A, ¿no? Necesariamente. Este número de acá arriba tiene que ser sí o sí mayor estrictamente que el de abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso viene del intervalo. Yo no puedo tener un intervalo 1, 1. ¿Bien? O un intervalo 1 menos 7. Más allá que ustedes a veces lo han escrito. Ahí en una desesperación de no me da y escribo algo, bueno, han puesto el intervalo 1 menos 7. No. ¿Bien? No se puede. Y acá adentro, bien, nosotros les decimos adentro porque pensamos que este es el inicio y este es el final, entonces este es el adentro. Lo que va es cuál es la función que estamos integrando, ¿no? A esa función, que es la función que estamos integrando, como somos muy creativos, le llamamos la función integrando, ¿bien? Directamente. Entonces, cuando hablemos del integrando, estamos refiriéndonos a la función sobre la cual aplicamos la integral. ¿De acuerdo? Todo eso que acabo de decir está acá. Ese es el simbolito que vamos a usar. Bien. Bueno. Entonces, sí, y por favor préstame atención en esto, porque cada vez que esto sucede, hay problemas. Si les pedimos definición de integral, ¿cuál es la definición de integral definida? Le decimos, defina esto. El límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a cero, si ese límite existe. Esa es la definición de integral definida. Escríbanselo grande, con color, tatúenselo acá, o sea que cada vez que se ven en el espejo aparezca, y al revés. Así que cada vez que se ven en el espejo ven la definición de integral. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque a medida que avancemos vamos a encontrar otras expresiones que quizás nos permitan encontrar las integrales, que nos permitan resolver, ¿no? Como se va a diversificar un poco, pero la definición es esta, la que acabo de decir, y proviene del proceso de integración. ¿De acuerdo? No digan que no se los dije. Después se los preguntamos, nos dicen cualquier cosa y nos enojamos. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo les plantease la... vamos a poner menos 7. Para no ser tan malo. Supónganse que les decimos esto, ¿no? Les damos esta expresión simbólica. Ahí, ¿qué pasa? El extremo superior es menor que el extremo inferior. O sea, ¿puedo aplicar la definición que vimos hace un rato? No. Si escribimos eso, ¿eh? Bien. No, pero bueno, no importa. ¿Podemos aplicar esta definición? No. ¿Por qué? Porque la definición me exige, como está pensando en el AB como un intervalo, que A sea menor que B, estrictamente. ¿Bien?
Entonces, estas dos, no, si yo les pido la definición de eso, ustedes no me pueden decir, es el límite de la suma de Riemann cuando no. Esa definición vale para este caso, donde A es menor que B. En estos dos casos, hasta este momento no lo sabemos cómo hacer y no cumple esa definición. La otra definición exige exactamente que el extremo superior tiene que ser mayor que el inferior. ¿De acuerdo? Ahora, esto no existe o no se puede resolver, no es tan sencilla la vida. Sí, pero se define de otra manera. Si A es mayor que B, es decir, si el extremo inferior es mayor que el superior, es decir, que no cumple con la definición original, lo que sucede es esto. Yo lo que hago es alternar los extremos, paso el de arriba abajo y el de abajo arriba, ¿bien? Y le cambio el signo del resultado. ¿De acuerdo? O sea, que si yo tuviese que calcular esto, lo que tengo que hacer es, como no cumple la definición original del límite de la suma de Riemann, escribo lo mismo con dos diferencias. Tengo que alternar los extremos, el de arriba pasa abajo, el de abajo pasa arriba, ¿se ve? Y le cambio el signo. Esto no significa que me tiene que dar negativo, ¿eh? Significa que le busco el opuesto. O sea que si este resultado que yo obtenga acá me da positivo, el resultado final de esta va a ser negativo. Y si me da negativo, va a ser positivo. Y si me da cero, me da cero. ¿Se ve? O sea, lo que hago es buscarle el opuesto. Y fíjense que ahora esto, que está acá, sin el menos, sí cumple esta definición. O sea, esto sí cumple la definición del límite de la suma de Riemann. ¿Se ve? Porque ahora sí, el extremo inferior va a ser necesariamente menor que el superior. ¿Se ve? El truco que hice, entre comillas. Y en estos casos, donde ambos extremos son, sí, claro. O sea, vos lo que haces es calcular esta, que en algún momento la vas a saber calcular, te va a dar un cierto resultado y el resultado lo multiplicas por menos 1. Y si ambos extremos son iguales, por definición, bien, y esto no es que se deduce, no es un teorema, es una definición, necesariamente el resultado va a darle 0. ¿Bien? ¿Se puede interpretar? Sí, si quieren, bueno, sería como tomar un intervalo de longitud 0, multiplicándolo por la imagen de la función, entonces me da 0 por una imagen, eso va a ser siempre 0. Es una definición. Si lo quieren pensar así para acordárselo, perfecto. Pero esto es una definición que se necesita para que haya coherencia interna dentro de las integrales. ¿De acuerdo? Si yo estoy integrando cualquier función y el extremo inferior y superior son iguales, el resultado me da 0. Siempre. Sin importar cuál es la función, sin importar cuál es ese extremo. O sea, esto que tengo acá abajo es 0. Así que ya se van hoy sabiendo resolver una integral. ¿Bien? No sabemos resolver casi ninguna, pero si les pongo una con los dos extremos son iguales, la saben resolver y saben que da 0. Genial. Hermoso. ¿Cuánto me queda? Me queda. Bien. Y ahí tienen la definición del día. Pero llamamos integral de f en a b al número L, siendo L el resultado del límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0. Si ese límite existiese. ¿Bien? Si existe, solo depende de f y del intervalo AB. ¿Bien? Ya se elimina la dependencia de la partición y del conjunto de puntos muestra. ¿Por qué? Porque lógicamente la partición ahora no va a tener sentido si la subdivido en un montón de partecitas más chiquititas. ¿De acuerdo? Y simbólicamente la expresamos así.
Bien. Ahora, vieron que la definición dice la integral es este límite si este límite existe. La pregunta es, ¿ese límite siempre existe? ¿Puede ser que no exista? ¿Podemos saber en qué casos existe y en qué casos no existe? Entonces la primera pregunta es, ¿siempre va a existir ese límite? Y la respuesta es no, lamentablemente. Ya se lo esperaban, porque si dice si este límite existe, obviamente es porque en algún caso no existe, ¿no? El punto es que ahí nos complica un poco la vida, ¿no? Nos complica un poco la existencia, porque ya es no solo, bueno, resuelvo ese límite de alguna manera mágica que en algún momento veré, sino que ahora también tengo que preocuparme si ese límite existe o no. Bien, si voy a poder llegar a un resultado o no. No. Y ahora vamos a ir hacia eso. ¿Cuándo existe ese límite? Es decir, ¿cuándo existe esa integral? Y para eso vamos a recurrir a algo que nos encanta y que es la entrada triunfal de ellos a esta materia, que nos van a seguir por toda la materia y nos vamos a cansar, que son teoremas. Bien, hay teoremas que nos permiten decidir, o al menos no, se pueden demostrar, nosotros no lo vamos a demostrar, pero se pueden demostrar sobre cuándo ese límite existe, cuándo ese límite no existe. Y quiero trabajar con ellos porque les suele complicar un poco la vida. Más que nada, estos dos, que cuando los leemos parecen bastante parecidos, pero no lo son. Y no se usan de la misma manera. Estos dos teoremas se llaman, de una explosión de creatividad, teorema 1 y teorema 2. ¿Bien? Teorema 1 les dice, si una función f es continua en un intervalo AB, entonces es integrable en él. ¿Qué significa que sea integrable? Que exista la integral. Simplemente. ¿Bien? O sea que ese límite que tenemos ahí arriba existe. ¿Bien? Entonces, otra vez, cierren los ojos, respiren profundo, conéctense con su yo interior y incorporen al teorema. El teorema les dice, si una función es continua en un intervalo AB, entonces es integrable en él. ¿De acuerdo? Entonces, si yo les dijese la integral, perdón, entre 1 y 3 de x cubo más x de x. ¿La sabemos resolver? No. ¿Existe? O sea, más allá que yo no sepa cuál es ese número, ¿va a tener un resultado real? Sí. ¿Cómo lo justifican? Bien, es la suma de dos polinomios, o directamente f es un polinomio, ¿no? X cubo más x es un polinomio. Saben que los polinomios son continuos en todos los reales. Si es continuo en todos los reales, va a ser continuo en el 1, 3, que es el intervalo donde estamos trabajando, ¿no? Entonces, si yo puedo asegurar que la función por polinómica es continua en el 1, 3, entonces esa integral va a existir. Esa función es integrable. El límite de esa suma de Riemann para esa función, en ese intervalo, va a existir. ¿Cuánto vale? Ni idea. Pero que exista, existe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No sé quién me habla. Ah, sí. El ave cerrado. Sí. ¿De acuerdo? Bien. Ahora... les doy otra función. Esta es la función g. Entonces les digo, ¿esa integral existe? No. Teorema 1 estamos, ¿eh? Entre 1 y 2.
¿Sí? La integral de g entre 1 y 2. Sí existe. ¿Por qué? Porque entre 1 y 2, que estoy en el primer tramito de la función, ¿bien? Tengo un tramo continuo. ¿Sí? Aparece una discontinuidad, yo sé que ahí lo que les complica la vida es que aparece una discontinuidad, pero la discontinuidad se da en 3. Entre 1 y 2 es continua. Entonces, ¿existe? Sí. ¿Sé cuánto vale? No, obvio. Pero que existe, existe. En el 1, 2 la función es continua. ¿De acuerdo? Acabo, es un 1. ¿Y esa? ¿Qué digo? ¿Eh? Chau, teorema 2. Teorema 1. Excelente. Y ahí, esa es la trampa donde caen siempre. O sea, el teorema 1 me dice, si es continua, implica enorme, grandísimo, que es integrable. ¿De acuerdo? O sea, que si es continua, yo puedo asegurar que esa integral va a existir. Ahora, ¿qué pasa si es discontinua en ese intervalo? Como ahí, en el 1,7 la función es discontinua. ¿Qué me asegura el teorema 1? Nada. No dice nada. Me asegura que es integrable si es continua. Si es discontinua, se calla. Claro. Otra cosa es si fuese un sí solo sí. ¿De acuerdo? Pero eso no implica. Me dice, si se cumple la hipótesis de continuidad, te aseguro que se cumple la tesis de integrabilidad. ¿De acuerdo? Ahora, si no es continua, yo me voy. Le lavo las manos y se va el teorema. Acá yo no aplico. ¿De acuerdo? Entonces, con el teorema 1, si me dan la integral entre 1 y 7 de g, ¿cuál es mi respuesta? No tengo idea qué pasa. Puede ser integrable, puede no ser integrable. Bien, puede explotar el universo. No tengo idea. El teorema 1 no me dice nada de ese caso. Entre 1 y 2, sí, como es continua, me asegura que existe esa integral. Ahí sí puedo asegurar. Pero entre el 1 y 7, no. Y ahí aparece nuestro salvador, que es el teorema 2. El teorema 2 nos dice, una función es integrable en un intervalo AB, sí y solo sí, y ahí, por eso es nuestro salvador, ¿no? Porque ahí sí nos da condiciones de equivalencia. Sí y solo sí, presenta un número finito o nulo de discontinuidades de salto finito en AB. ¿Eso qué significa? ¿Que tiene que ser necesariamente continua? No, puede ser continua. Tener un número nulo de discontinuidades significa que sea continua. ¿De acuerdo? Pero también puede llegar a tener algunas discontinuidades. Pero tienen que ser un número finito, es decir, 3 discontinuidades, 100 discontinuidades, 1000 discontinuidades, pero yo puedo contar cuántas hay. ¿De acuerdo? Y tienen que ser de salto finito. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿No? O sea, venía la función, llegaba hasta un punto, salto finito, podía medir esta longitud y seguía en otro lado, como la que dibujé ahí. Las que elimina son las de salto infinito. No puede haber una asíntota en el medio. ¿De acuerdo? Pero las que son de salto finito, sí. Entonces, si yo tengo ninguna o algunas contables discontinuidades de salto finito, también va a seguir siendo continuo. Y eso es un sí, solo sí. Si no pasa, puedo asegurar que no es continuo. Perdón, que no es integrable. ¿De acuerdo? ¿Más o menos? Entonces, ojo con esto. Tienen que saber usar bien los dos teoremas y con cuál justificar cada cosa. Bien, antes que se vayan, présteme un segundo de atención. Otra cosa que van a empezar a utilizar más que nada en tarea de aula, no lo van a ver conmigo, lo van a ver en tareas de aula, son las propiedades de la integral. Esto le va a permitir
simplificar integrales que quizás sean bastante complicadas o difíciles de resolver a casos más sencillos. Entonces, por eso son importantes. Ahí las tienen listadas. Conmigo no la van a ver acá, ¿bien? Porque lleva tiempo y en general no es algo que les complique mucho la vida y necesiten mucha explicación de mi parte. Pero lo que sí tienen es un video explicativo. ¿Bien? Si necesitan una explicación teórica, tienen un video subido a YouTube. Entonces ahí tienen el código que directamente va al video o lo buscan en las listas de reproducción. Eso no quiere decir que este tema no se dé o no se evalúe. Simplemente que lo van a ver en su totalidad en las clases de tarea de aula. ¿De acuerdo? Bueno, hasta mañana, nos vemos mañana.